Vamos a hablar de rugby, tenemos un partido y medio para ver con Federico Romagnoli y nos va a explicar primero lo que fue victoria de Estudiantes y clasificación y obviamente derrota de Santa Fe. Sí, señor, y un buen partido de Santa Fe a pesar de la derrota. Si uno lee en rendimientos, hay que entender que no fue solamente una derrota, fue una señal positiva para empezar a cerrar un campeonato al que todavía le quedan 2 presentaciones, por lo menos en lo que respecta a CRAI, a Santa Fe Rugby, y una en lo que tiene que ver con Universitario. Sacabollos Litoral. Nuevo taller especializado con la más alta profesionalidad en golpes, abolladuras, granizo. Sacabollos Litoral. Estamos en Córdoba 2475, a metros de Aristóbulo del Valle. Bien, partido que arrancó 15 minutos antes que el resto de la fecha, en una fecha definitoria. ¿Por qué? ¿Por la tele? Sí, señor. Ah. Y en esta ocasión esos 15 minutos fueron muy alentadores para el CRAI, básicamente, que era el que tenía que esperar un resultado. Porque, ¿qué sucedía? A los 9, este try de Fabián Frustagli, después del empuje agrupado allí de los delanteros del equipo de Raúl de Viallo. Y un ratito después, nomás a los 15, justito antes de que arrancara el CRAI, Santa Fe se ponía 10-0 arriba. O sea que arrancaba el Gitano con toda la presión encima de que Santa Fe le estuviera dando la mano que esperaba en Paraná. Allí, la jugada que lo tenía Frustagli, posteriormente a Gonzalo del Paso, iba a ser un largo raid allí de levantadas cortitas de pick and go, y finalizaría con Del Paso apoyando el lingol, firmando el try, después de que aquí Frustagli quedara a centímetros de la conquista. Ahí está, el Pumita que la levantó atrás y apoyado por Luis Mariano Cabal, que jugó un partido excepcional, decretaba el 10-0 y era recontra contundente. La verdad, Santa Fe, hasta el cierre del primer tiempo, hasta que Estudiantes marcó el primer try, tuvo unas cuantas chances generadas, gestadas y merecidas para poner mayores diferencias. Allí el 13-3 con ese penal largo de Agustín Galíndez, que había comenzado errático y después iba a corregir la puntería. Y acá, en el primer error. Sí, la única vez que falló Santa Fe en el line en el primer tiempo. Echó 16 lines Santa Fe en el primer tiempo, es una cantidad enorme. Consiguió 15, falló solamente en ese. Y lo pagó. Y lo terminó pagando carísimo. Porque jugaba Juan Diego Zabalé y había buen tackle defensivo de Agustín Galíndez. Después Nicolás González, que fue un muy buen ingreso para Estudiantes. Ferrer sumándose a la oleada de ataque. Bollo con Pérez Centurión, que tiraba los 130 kilos. Y aquí Zabaley vendía, compraba a Tomás Longo y apoyaba al número 10. Después de la Mague, el especialista en Seven, que dibujaba una jugada de rugby de 7. Para dejar las cosas 13-10 cuando faltaban 5. Hasta allí Santa Fe había tenido una muy clara, por ejemplo, con Ignacio Navarro. Le picó mal al jugador de Santa Fe Rugby cuando se la llevaba para el 23. Y casi consecutivamente le iba a marcar este try, 2 penales y la cosa quedaba 16-13. Ahí uno ya pensaba, bueno, ya Estudiantes levantó, de la cabeza está mejor, pero la verdad que los primeros 20 o 25 minutos del segundo tiempo fueron esto: dominio de Santa Fe Rugby, juego posicionado en terreno del elenco de Héctor Salva, y aquí una jugada que va a despertar cierta polémica después de ese muy buen rever, porque para mí hay buena pesca. Después tira la pelota hacia atrás y no sucedía nada que invalide el try. El árbitro, allí lo podíamos ver muy bien en imágenes, se apoya en el lineman que le dice que hay un knock-on. El lineman estaba muy bien ubicado. Pero no tocó nadie la pelota. Para mí no la tocó nadie de Santa Fe Rugby que terminara decretando knock-on. Sí había una buena pesca del jugador de Estudiantes que la tiraba para su lado, pero la pelota quedaba suelta. Y un ratito después, a los 26, ese penal de González Leites y después de otra falla en el line-out, ya con Agustín Bude como lanzador, llegaba este try de Franco Bartorelli, una diferencia que tal vez no reflejaba lo que estaba sucediendo. Ya tal vez era merecido ganador Estudiantes, más allá de que decíamos el predominio lo tuvo Santa Fe Rugby por lo efectivo que había sido, pero sin dudas no había tanta diferencia, no había 13 puntos entre un equipo y el otro. Y aquí Santa Fe, que no se daba por muerto, Ezequiel Milesi se llevó puesto todo lo que se presentaba como obstáculo en su camino hacia el ingol, decretaba el 26-18, después este golazo de Agustín Galíndez para el 26
a 20. Hay que rescatar algo más de este partido y de Santa Fe Rugby. Tuvo oportunidades para empatarlo con penales y decidió siempre jugar a ganarlo. Me parece que jugó pensando en que no se especule ni un poquito con lo que podía llegar a ser. Puso todos los titulares, intentó ganarlo, estuvo muy cerca de hacerlo y cerró esta etapa del torneo con una muy buena actuación, que no sirvió para darle una mano a Cray y que así tengamos un equipo santafesino en las finales. Que en realidad, vamos a ver ahora algunas imágenes del partido de Cray. Cray pierde la oportunidad de llegar a semifinales en esa cancha que vimos recién. Sí, señor, contra Estudiantes de Paraná en un duelo directo, 22-20 partido. Sí. Ahí y en el partido anterior. Pero con Jockey podés perder, con Duende podés pero perder. En la forma a que... ver, Cray pierde bien en cancha de Estudiantes. Sí. Pierde bien con Duendes, más allá de que en algún momento lo tuvo a tiro. Bueno, Estudiantes también, de hecho, le estaba ganando, está faltando 6 minutos. Pero con Jockey juega probablemente su mejor partido del TRL y se desconcentra los últimos 10 minutos y termina perdiéndolo. Pero si uno analiza ese partido de Cray, probablemente sea el mejor. Tuvo muchísimas chances para ampliar una diferencia que en algún momento llegó a ser de 14-3. No lo pudo hacer y hoy me parece que termina pagando muy caro ese partido puntual frente a Jockey. Y que le faltaron un par de fechas del torneo porque si no creo que se caía Gimnasia, que es el que viene tal vez tambaleando de los que está peleando arriba. Bueno, vamos a ver imágenes de Cray entonces para seguir hablando del gitano. Analizar el año por el lado de Cray, tal vez hay que englobarlo en los equipos que a los que les fue bien en el Nacional de Clubes después tuvieron torneos, no digo malos, pero sí distintos a los que venían teniendo los últimos años en sus torneos locales. Y esto engloba hasta el campeón que fue Hindú, que está teniendo una temporada irregular en Buenos Aires. Atala de Córdoba, que venía arrasando en el torneo cordobés, perdió 2 o 3 partidos. A Olresian, que había sido el año pasado una de las revelaciones, este año le costó un abismo. De hecho, yo creo que si Olresian terminaba en zona de reclasificación, le iba a costar mantener la categoría. Por el nivel que está mostrando hoy. Gracias a Dios para ellos, terminaron arriba y no tienen ese riesgo. Y me parece que esto también lo está pagando el Cray. También con una mala fortuna que se puede vislumbrar en este año que no había tenido en años anteriores. ¿Cuál es? El Cray, la verdad, que venía siendo un equipo que venía muy bien con el tema lesiones. No se le habían lesionado 3 o 4 jugadores juntos, por ahí alguno puntual, algunas cuestiones cortas. Los que se habían lesionado por ahí con lesiones más largas eran jugadores que en algún momento pudo suplantar, pero este año tuvo, por ejemplo, en esta etapa del año, 2 lesiones importantes en el mismo puesto, como la de Santiago Gelisic y Joaquín Lerche. Cerca del principio de año lo perdió Mario Salva por toda la temporada, que es sin dudas la apertura natural que tiene este equipo. Lo perdió también en el cierre del torneo a Justo Ordano. Son una serie de lesiones que no había tenido. No es esto excusa, pero esto tiene que ver con la seguidilla también no solamente de este año, sino del año pasado, de la cantidad de partidos que jugó. Sí, a ver, no es esto excusa. El Cray se queda por una cuestión estrictamente deportiva. Hubo 4 equipos que fueron mejores que Cray este año. Y eso sin duda es lo que tendrá que vislumbrar el gitano. Más allá de que también hay olor aquí a ciclo cumplido. ¿Y fue de mayor a menor? ¿A ciclo cumplido de quién, Fede? Me parece que del cuerpo técnico. Y en esto no hay que dejar de ser muy elogioso con este cuerpo técnico, con este ciclo, que sin duda fue buenísimo. El Cray jugó por primera vez en su historia y en la historia del rugby santafesino 2 nacionales de clubes de forma consecutiva. Le ganó a Newman, le ganó a La Plata, le ganó a San Luis de visitante, le ganó a La Tablada de local y de visitante, le ganó a los Tarcos de Tucumán, que es el campeón tucumano hasta que finalice esta nueva edición del certamen del NOA, de local y de visitante también. Ha tenido grandísimos partidos, ha tenido un par de partidos muy interesantes o bandares muy interesantes en el litoral, pero sin dudas ha defeccionado las definiciones. El año pasado, tal vez en una situación excepcional, una jugada que parte de 14 fases y 2 minutos y medio de posesión contra Olresian,
es una situación verdaderamente excepcional, no se da habitualmente. Digo, y hay muchísimo mérito allí de Olresian, además de los errores que puede haber cometido el CRAI. Y en esta temporada, como decíamos, perdiendo los 2 partidos claves. En cualquier deporte, si perdés los partidos claves, te quedas afuera. ¿Estuvo lejos del nivel? No, perdió por 3 contra Jockey, perdió por 2 contra Estudiantes. Perdió y nomás también, más allá de que el resultado terminó holgándose sobre el cierre contra Duendes, que uno entiende es el gran candidato. Pero si uno lee la temporada de CRAI, dice, bueno, a la altura sigue estando, los jugadores lo sigue teniendo, ha incorporado algunos interesantes, ha ampliado un poco la base. Este año tal vez las lesiones, sin que sean tantas, lo complicaron por lo puntuales que han sido en algunos puestos, tal vez donde menos recambio había, o tal vez porque se comió todo el recambio, como por ejemplo en la primera línea, y sin dudas también hay alguna cuestión natural. No sé si de ciclo, yo digo ciclo cumplido porque tal vez es el término que usamos habitualmente en el deporte. Sí, de que este equipo de alguna forma tiene que reinventarse. Esto seguramente no lo estoy leyendo yo solo, digo, no, es algo que también verá la gente de CRAI, y también merece un descanso este CRAI. Digo, son 2 años compitiendo en un nivel altísimo. No va a tener Nacional de Clubes el año que viene. No, ni siquiera Nacional de Clubes B. Por eso. Con un nivel de exigencia altísimo. En lo físico, en lo deportivo, entrenándose como profesionales, entrenando hasta los días domingo. Digo, ahí también habrá que poner un parate, entender que es un deporte amateur, no dejar de entrenarse, porque obviamente eso es lo que te quita ese nivel de competitividad. Es tan cruel el deporte amateur que te obliga a entrenarte como un profesional sin recibir nada a cambio, o solamente recibiendo la satisfacción deportiva a cambio. Pero también habrá que poner un poco la cabeza en remojo y no digo pensar en frío, sino hasta descansarla naturalmente por lo que han sido estos 2 años, y sin dudas también habrá que valorarlo. CRAI apareció, si uno hace una lectura de la historia del rugby santafesino, la historia reciente, después de esos muy buenos equipos de Santa Fe Rugby que se terminaron allá en el año 2012, cuando fue subcampeón. Y apareció en un momento justo donde parecía que el rugby santafesino iba a tener un par de años vacantes en los primeros niveles del litoral. Hoy parece que Santa Fe Rugby apunta a regresar a esos sitiales. CRAI para mí no lo va a perder, digo, tiene todo el potencial para seguir un par de años más en los primeros planos, pero sin dudas habrá que valorar lo que se consiguió hasta ahora y que ese sea el puntal para ir el año que viene por algo más. Gracias, Fede. No hay por qué.